Bueno, y ahora vamos a ver algo realmente curioso porque vamos a ver cómo están restaurando un banco. Hombre, un banco. A ver, cada 2 por 3 están cerrando sucursales, pero de ahí a que las restauren... No, también tú vas equivocada igual que yo antes. ¿No? No se trata de ese tipo de bancos, es un banco de una iglesia. Un banco de una iglesia, además, del siglo XVIII, de la iglesia de Tronchón. Y Pablo, lo están dejando como nuevo en Albarracín. Pero una cosa te pedimos, no te sientes, compañero, en el banco. Tarde. Ya lo habéis dicho tarde, porque ya estoy sentado. Ya. Es que he dicho, voy a aprovechar que estoy en un banco del coro del siglo XVIII, que tiene más años que Bea, Jesús y yo juntos, no os digo más, y que tú, Rosana, igual también, ¿no? Seguramente, sí. Rosana, ¿qué es lo que estás haciendo aquí? Cuéntame un poquito. A ver si te puedo ayudar yo un poco, porque creo que a esto, que es pintar con delicadeza, igual sí que puedo, ¿o no? Bueno, pues ahora mismo estoy ya en las fases finales. Estoy... Es que está pintando por aquí y me ha dicho, igual te manchas. Digo, bueno, voy a aprovechar, voy a poner un pañuelo y luego ya igual me sirve para algo. Pues estoy tiñendo las maderas que hemos tenido que reponer porque estaban totalmente comidas y destruidas por la carcoma, y es la base que sustenta todo el mueble, entonces no tenía estabilidad. Las hemos tenido que sustituir y ahora pues estoy tiñendo un poco la madera para que quede a tono con el original. O sea, le tendrás que dar varias capitas, ¿no? Supongo. Sí. ¿Es el mismo tipo de madera? No, el mueble es de nogal. Sí. Y la madera con lo que hemos repuesto es de pino, que es un poquito más blandita, y bueno, también pues si tiene que sufrir alguna madera en algún momento, que sea la que hemos repuesto y no la original. Estupendo. Pues si quieres, continúa aquí pintando un poquito. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando con este banco? Pues empezamos con el tratamiento de anoxia y de desinsección de biocida. Hace 3 meses lo tuvimos en cuarentena para que se eliminaran totalmente los bichos. Y bueno, pues ahora... ¿Y cuarentena son 40 días exactos? Bueno, lo tuvimos más por si acaso. Sí, para asegurarnos de que morían. Y ahora aproximadamente un mes, mes y medio estamos con él. Perfecto. ¿Y lo vais a poner en la iglesia de Tronchón muy prontito? Sí, la semana que viene, y vamos que... Estamos ya ultimando los detalles, ¿no? Venga, pues te dejo si quieres ahí pintando. A mí me gustaría pintar un poco, ¿no me vas a dejar a que no? ¿Sí? ¿Y qué tengo que coger aquí un poquito de pintura? Venga. Así, ¿no? Ay, es que siempre me ha gustado. Luego iré a Tronchón un día a hacer un reportaje en la iglesia y diré, este banco lo pinté yo, aunque sea eso un poquito. Mira, oye, pues, coge, ¿eh? Se te da bien. ¿Sí? Bueno, he cogido la parte fácil, ¿eh? Venga, te dejo a ti. A ver si la voy a liar, que ya veo que hay un color diferente a otro, ¿eh? Bueno, vamos a conocer la historia del banco, que seguramente que muchos de ustedes quieran saber de dónde viene este banco. Ya has dicho que es de Tronchales, pero ¿quién lo encargó? Aquí lo pone, ¿eh? Espérate, Antonio, vamos, que lo vea la gente, ¿no? Sí. ¿Quién lo hizo? Ya ves, se ve claramente, lo hizo don Manuel de Sada y Antillón. Este era un comendador, era un personaje importante. De dinerito. De dinerito, bueno, de dinerito vinculado con la iglesia, en concreto con los sanjuanistas, pero además era un personaje que acabó siendo virrey de Navarra, que sí, capitán general de Valencia, en fin, un personaje relevante en sintonía con la importancia del banco que le hicieron para colocarlo en la iglesia de entidad. Hay que decir que la iglesia es preciosísima, la de Tronchón. Tengo que ir a verla. Te gustará, porque además conserva toda esa pátina que nos gusta mucho a los que estamos vinculados con la restauración del tiempo. El paso del tiempo está allí permanente, no se ha tocado la iglesia, con lo cual es increíble. Y este banco estaba en el coro y volverá a su coro, ¿vale? Estas son las piezas que realmente... Eso, ven, vamos a mostrar las piezas que todavía hay que colocar en ese banco, porque esto va en la parte superior del banco, si no me equivoco, ¿no? Y aquí este copete, oye, qué bonito. Ahí se veía que algo de virrey o rey, porque ahí tenía una corona estupenda. Y además, fíjate que tiene una taracea incrustada en la parte central, muy alusiva al carácter religioso también del banco y de la persona. Esta es una parte de apoyabrazos, ¿no? Efectivamente, este es el reposamanos, ¿no? Y fijaos que tiene también la taracea y que ha habido que recomponer alguna de las partes carcomidas. ¿Por qué? Porque vamos a mostrar a los espectadores la carcoma. Fíjense que yo he cogido esto y es que no pesa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque está hueco por dentro. Mira, esto ya no se va a tirar, ¿no? Esto ya no vale, ¿no? Pues mira, si yo aprieto aquí un poco, es que antes he apretado, mira por aquí. Totalmente se estropea. Está... No sé si se oye, pero vamos, está hueco por dentro. Vamos a ir al banco porque además les quiero mostrar sobre todo ese apoyabrazos que son cariátides, son mujeres casi desnudas que tienen aquí una parte vegetal y luego por detrás, Merendo, si lo puedes sacar, tiene unos ángeles maravillosos. Así que nada, en unas semanas lo mostraremos allí en la iglesia de Tronchales y disfrutando, que lo disfruten tanto nosotros como ustedes en sus casas y los vecinos y visitantes que vayan a estar en Maestrazgo.
Pues Pablo, muchísimas gracias. Hay que decir que no es Tronchales, es la iglesia de Tronchón, que los de Tronchón nos van a matar si no. Gracias. Que te llevas el banco a donde no es. Es verdad, Tronchón, Has como lo mezclado estaban Tronchón diciendo. con Bronchales, no pasa nada. Gracias.